Continuamos con el punto D de la unidad número 8 y vamos ahora a los subítems 5 y 6, ejes de la esencia del ministerio petrino y el Papa y el colegio. Como se los he señalado anteriormente, este punto de ministerio petrino en general, del 1 al 6, lo tenemos que leer de este libro, que se llama Eclesiología, de Salvador Pieninot. Eclesiología, la sacramentalidad de la comunidad cristiana, Salvador Pieninot, de Ediciones Sígueme. Es un muy buen libro que, bueno, lo recomiendo para reflexionar acerca de la iglesia y estamos tomando el tema del ministerio petrino de aquí. Vamos a los puntos, pues, 5 y 6. Se intenta una revisión del ejercicio del ministerio petrino. Esto lo ha pedido la Ut Unum Sint y lo vamos a ver a través del punto número 95. Se dice que el ministerio petrino es un ministerio episcopal. Significa esto que el Papa es el obispo de Roma, cuya iglesia tiene la principalidad en la iglesia entera. Un signo de un mejor ejercicio de este ministerio es la recuperación de la mitra. Esto lo hizo Benedicto en lugar de la triple tiara. La triple tiara era esa corona en 3 niveles que se tenía antes. En cambio, la mitra es el atributo, es esa especie de bonete propio de los obispos. Por lo tanto, es correcto llamarle romano pontífice u obispo de Roma. ¿Por qué? Pedro y Pablo son los fundadores de la Iglesia de Roma. Luego de ellos, y a través de ellos, queda Lino como encargado de esa comunidad. O sea que Lino sería el primer obispo de Roma, sucesor de la cátedra de Pedro en la sede de los apóstoles Pedro y Pablo. Por eso el Papa es el sucesor en la cátedra de Pedro. A esta iglesia se la ha llamado muchas veces iglesia romana. La palabra de que la iglesia es romana tiene distintas acepciones. La más correcta es que es la iglesia local de Roma, de la ciudad de Roma y suburbios. Pero con el tiempo se le entendió como la iglesia entera, la iglesia del Papa, en oposición a quienes difieren del Papa, o a veces se entiende romano en el sentido de el colegio de cardenales o la curia cardenalicia que ayuda al Papa. La romanidad no es signo de la verdadera iglesia, es algo que se ha ido poniendo un poquito a lo largo del tiempo para oponerse al galicanismo y a las iglesias nacionales, pero nada más. Un título que a veces se le da al Papa es el de Patriarca de Occidente. Los patriarcados eran estas iglesias principales, por ejemplo, que son Constantinopla, Roma, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Pero estrictamente hablando no podemos decir Occidente hoy día, porque el Occidente en aquella época era solamente la parte occidental del Imperio Romano. Hoy día Occidente abarca, según se lo mire, toda Europa, África por el tipo de rito que se tiene, toda América, etc. Estrictamente hablando, y como siempre tiene que haber una referencia a la sede, sería mejor llamarlo Patriarca de Roma. Patriarca de Occidente es un título poco claro, obsoleto y no utilizable. Y además tenemos que distinguir entre el oficio de sucesor de Pedro para ayuda de la Iglesia Universal y el oficio patriarcal, su ejercicio como obispo patriarca de Roma, que no puede interferir en otros patriarcados. Hay 2 títulos que han sido bastante usados, pero no son convenientes, que es el de vicario de Cristo, porque de algún modo todos los obispos son vicarios de Cristo, o sumo pontífice, porque el sumo pontífice verdaderamente es Cristo. Los mejores títulos es obispo de Roma o papa, que también es la idea de padre, que en algunas épocas se aplicó también a otros obispos.
conviene también llamarlo vicario o sucesor de Pedro. La tarea y la universalidad y catolicidad del Papa dependen de la iglesia local que él preside. Es decir, la importancia está en la iglesia de Roma, de la ciudad de Roma, y por tanto de aquel que la preside. Por lo tanto, no tiene una función ni extraepiscopal ni supraepiscopal. No es el jefe de los obispos, sino que hay una episcopalidad común del Papa y de los demás obispos. Ahora bien, esta episcopalidad común del Papa y los demás obispos es de derecho divino. Sí, Dios ha querido su iglesia fundada sobre los apóstoles, cuya tarea es continuada por sus sucesores, los obispos. Todos son, por tanto, vicarios de Cristo. Y hay una bivalencia entre aquel que es el pastor universal, el Papa, y los pastores propios de cada iglesia local, que son los obispos. El Papa tiene, como hemos visto, el primado de potestad propia, ordinaria, inmediata, suprema, plena, universal y verdaderamente episcopal en la iglesia entera. Cada obispo tiene una potestad propia, ordinaria, inmediata en su iglesia particular. La potestad plena y suprema no la tiene el Papa separado del resto, sino que la tiene el Papa y el colegio episcopal, o mejor dicho, el colegio episcopal con su cabeza el Papa. El Papa es principio y fundamento visible de unidad de la Iglesia Universal y cada obispo es principio y fundamento visible de unidad en su iglesia particular. La función del Papa regula en último término el ejercicio de los demás y la episcopalidad de los demás es regulada en último término por el Papa para el bien común. Por lo tanto, aparte de ser un ministerio verdaderamente episcopal, es obispo de Roma, es un ministerio de comunión. La idea de ministerio de comunión hace referencia a la iglesia indivisa y viene ya de Lumen Gentium 23. El Papa es principio y fundamento visible de unidad, no el principio y fundamento total y absoluto que siempre va a ser Cristo. Por esto es necesario estar en comunión con el sucesor de Pedro. Y si nosotros creemos que nuestra iglesia ha sido fundada por Cristo y asistida por el Espíritu Santo, hemos de creer también que el Espíritu Santo asiste para que en lo propio de su ministerio el Papa no se separe de la iglesia. Por lo tanto, la unidad no la crea el primado del Papa, sino la profesión de fe y los sacramentos. Esta profesión de fe y sacramentos común a todos tiene un servidor que es el obispo de Roma. Por lo tanto, el primado está al servicio de los cristianos del mundo entero. Este ministerio del Papa es también un ministerio colegial. El Papa no está separado, sino que está unido con el episcopado y unido con el episcopado, según Lumen Gentium 22, tiene potestad plena y suprema. La tarea de este colegio es la solicitud, el preocuparse por la iglesia entera. Y por tanto se realiza un acto del colegio siempre con la aprobación del Papa, sea que el Papa esté presente, que envíe algún delegado o que después refrende, apruebe lo que el acto colegial ha decidido. Se manifiesta de distintas maneras, hay una solemne que es el concilio ecuménico, pero también cuando aúna todos los obispos muestran y enseñan lo mismo, aunque estén dispersos por el mundo. Dentro del colegio episcopal, el Papa puede ejercer un acto separadamente, pero no aisladamente, es decir, no en contra del colegio episcopal, porque no tiene poder absoluto. Este acto separadamente es cuando el Papa hace una definición ex cátedra por sí mismo, los cuales son, como hemos hablado, muy escasas y están asistidas por el principio de infalibilidad. Cada uno de los obispos también debe tener la solicitud por la iglesia entera, que le ejercen sirviendo a su iglesia particular,
pero también cuando, por ejemplo, envían recursos económicos, agentes pastorales, sacerdotes o religiosos fideidonum a otra iglesia en otro lugar que sea más carente de estos recursos. Por lo tanto, este ministerio colegial se debe ejercer efectiva y afectivamente, con hechos concretos y también con la preocupación, el amor, la oración por los otros. Pero hay que destacar que también es un ministerio primacial, porque preside la comunión universal del amor. Confirma a los hermanos. Por lo tanto, repetimos, es un obispo, el obispo de Roma, que tiene un servicio extra, que es presidir la comunión universal en el amor, confirmar a los hermanos, regulando en última instancia la potestad habitual y cotidiana de cada uno de los obispos en su iglesia. Es decir, no solamente el Papa los nombra obispos de un lugar, sino también los remueve en el caso de que no cumplan con sus tareas como corresponde. Para este ministerio primacial, UNCID ha omitido la idea de jurisdicción, porque la causa de este ministerio primacial es una potestad sacramental como obispo de Roma, donde la jurisdicción es solamente una condición que posibilita el ejercicio, pero la causa es sacramental. Por lo tanto, tiene una responsabilidad para con la unidad. Presidir primacialmente la iglesia es para la unidad, a ejemplo y con el modelo y alimentada por la Eucaristía. Por lo tanto, más allá de los excesos, del excesivo centralismo y papalismo que Occidente ha tenido, hemos de aceptar esta evolución, pero también conservar en Oriente su otro modo de visión. Desprendernos nosotros de los excesos. Dice en los documentos, no es la unidad la que necesita justificarse, sino la separación. Es decir, tenemos que dar cuenta y andar explicando por qué las iglesias se separaron y no por qué tienen que volver a unirse. Cuando los documentos, hablando de regular, dicen en última instancia, significa que no interviene habitualmente. El Papa no se mete en los sacerdotes que ordena cada obispo, en las líneas pastorales de cada conferencia episcopal, sino que se ejerce el principio de subsidiariedad, es decir, ayudar al que menos tiene con ciertos recursos espirituales, materiales, organizativos, lo que sea, para que puedan ejercer y hacer lo que le corresponde. Así, el principio de comunión es el que va sosteniendo el de subsidiariedad. Y hay una reciprocidad entre el romano pontífice y los obispos. Solamente que por ahí habría que explicitar formalmente el modo de ejercicio de los ministerios del Papa. El Papa ha ido renunciando a esa excesiva injerencia que durante algún tiempo se tuvo. Todavía quedan cuestiones en el ejercicio del ministerio petrino por resolver o por ir mejorando. Por ejemplo, el nombramiento de los obispos. Los nombra el Papa, eso es cierto, a través de los informes que le pasan los nuncios, pero podría encontrarse otro modo, tal vez más cercana al primer milenio, donde lo elegían los obispos del lugar o sus presbíteros, o a veces por el pueblo entero, con el secundario aval del Papa. Se podría pensar así. Hay diversos modos. Otra cosa que tenemos que repensar es el colegio episcopal y sobre todo la curia romana, que son los ayudantes del Papa, principalmente para el ejercicio de su ministerio. Originalmente era para el ejercicio de su ministerio episcopal de Roma, pero hoy día con la complejidad de la Iglesia es para el ejercicio de su ministerio petrino. Y también habría que ver si no tendrían que tener más peso las conferencias episcopales y el sínodo de los obispos en algunas decisiones de la Iglesia. Creo que es un modo gráfico de ver la evolución en los últimos años, podríamos decir desde Juan 23 hasta ahora, despacito. Lo podemos ver en este paso de Juan Pablo II a Benedicto y sobre todo a Francisco. Yo lo llamo de la tiara a la mitra del obispo de Roma, es decir,
de aquella concepción imperial, monárquica, que está por encima de todo y de todos, a la de un servicio a la Iglesia basada en la sacramentalidad de su episcopado como obispo de Roma.